¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles nuevamente. Un apretado abrazo virtual para todos ustedes del Pastor Quillono. Este programa exaltamos el nombre de Dios a través de relatos que nuestros invitados nos cuentan de sus propias experiencias con Dios en oración. Y es que nadie de nosotros está exento de la pérdida, del sufrimiento, de la separación, del dolor. Ninguno de nosotros, buenos y malos, está inmune ante estas situaciones que el mundo vive. Y en medio de ese dolor y sufrimiento, Dios ha prometido no dejarnos ni desampararnos. Nos da la fuerza para vivir, nos da la esperanza que nos ayuda y nos motiva a salir adelante, porque Él es el Dios de lo imposible. Esta noche te invito a quedarse para escuchar el testimonio de Ofelia, quien amablemente viene con nosotros. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Cuando el sufrimiento llega a nosotros, a nuestros seres queridos, cuando hay pérdida, cuando nuestras oraciones parecen que no están siendo contestadas como nosotros quisiéramos, se levantan muchas preguntas, pero hay algo seguro. Dios ha prometido: no te dejaré ni te abandonaré. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Esta noche nuevamente está con nosotros Ofelia Campos, quien amablemente viene a contarnos la segunda parte de su historia, que nos lleva en intimidad con el poder, con el amor increíble, sobrenatural de Dios. Gracias, Ofelia, por estar nuevamente con nosotros esta noche. Quiero invitarte a que nos digas algo de ti para aquellas personas que no pudieron ver el programa anterior. Claro que sí. Buenas noches, pastor. Gracias nuevamente por la invitación. Bueno, de los que no vieron la vez pasada la transmisión, les recuerdo, mi nombre es Ofelia Campos, trabajo en el comedor, estoy hoy por hoy aquí en Montemorelos. Mi esposo es Oscar Germán Martínez, trabajé en vigilancia, tengo 2 hijos. Y bueno, para recordar un poquito de la vez pasada, hablamos sobre el cáncer que tuvo mi esposo, que gracias a Dios lo venció, estuvo en tratamiento, después vino el COVID y estuvimos pues luchando para poder salir adelante. Y les recuerdo también que teníamos nosotros negocios, que era imprenta y fotoestudio, el cual a causa del cáncer que tuvo mi esposo, perdimos todo. Entonces, pues ahora les voy a contar la siguiente historia, que es la continuación, que fue lo que pasó después de que mi esposo se recuperó del cáncer. Aquí viene una parte muy importante en cuestión de felicidad, pero también de dolor, mucho dolor. Bueno, quiero comentarles que después de que mi esposo estuvo ya en reposo del cáncer, estuvimos, eso fue en el 2000, porque el COVID llegó el 2019, a principios de diciembre. Lo que fueron esos 2 años fueron muy complicados para nosotros, porque les recuerdo que nosotros pues nos habíamos quedado sin nada. Con ayuda de mis suegros
se puso una pequeña zapatería en la cochera y pues de ahí nosotros empezamos a solventar los gastos para la familia. Pero pues aún así la verdad era muy complicado porque entre la pandemia, los Sí, gastos y el pensar qué va a pasar, eso me angustiaba mucho. Cuando pasan estos 2 años, mi esposo y yo platicábamos. Él estudió aquí en Montemorelos en el 93. Él me decía, ¿y si sí nos vamos ahora a Montemorelos? Yo le decía, no, ¿cómo crees que nos vamos a ir a Montemorelos? ¿Con qué? Es pues volver a empezar, es desde cero, porque pues como quiera ya teníamos una vida hecha en México. Lo y estuvimos platicando. ya, ¿qué es lo que les motivó pensar siquiera? Porque eh, es pensar en grande, en el sentido siguiente, de que ustedes pasaron por una situación difícil en la familia, con tu hijo, con tu esposo, y, y digámoslo así, no fue fácil porque ustedes, como lo has mencionado, perdieron todo, digamos, todo lo que habían acumulado, lo que habían Sí, trabajado de años, ¿no? Y, años, muchos y años. ahora tener esa idea, ¿por qué nace esa idea? ¿Cómo es que la oración coloca, digamos, una idea que Dios coloca a través de la oración por su espíritu de venir a Montemorelos? ¿Qué los Claro. traería a Montemorelos que no tendrían en otro lugar, ¿no? Lo que pasa, pastor, que mi esposo de alguna manera, nosotros orábamos, le pedíamos a Dios que nos ayudara a ver de qué manera nosotros poder salir adelante. Porque aunque teníamos esa pequeña zapatería, los gastos con los hijos en la escuela son muy grandes. Entonces nosotros, mi esposo decía, no podemos seguir aquí, no nos podemos estancar. Porque mi esposo, gracias a Dios, es una persona muy trabajadora, siempre ha pensado en grande. Y él decía, tenemos que salir, no puedo tenerlos aquí todo el tiempo y tenemos que buscarle. Cuando él me comenta de Montemorelos, pues yo le decía que sí, pero yo tenía miedo, la verdad. Y decía, ¿cómo me voy a ir para allá? Yo no conozco nada. Él, pues de alguna manera, decía, bueno, yo ya estudié, ya estuve allá, sé lo que es el clima, pero él me lo pintaba de una manera tan bonita que me decía, es que estando allá es otra cosa, es un estilo de vida muy bonito, porque el ser adventista, es un estilo de vida. Sin duda, sí. Y mi esposo me recalcaba mucho eso. Entonces, yo de cierta manera confiaba en lo que él me decía. Digo, si él dice que allá vamos a estar bien, es porque vamos a estar bien. Y si Dios quiere, así va a ser. Amén. Cuando llegó el año 2022, que fue empezando el año, fue que platicábamos esta situación. Pero había algo que me atormentaba. Mi padre lamentablemente también enfermó de cáncer. Mi padre le diagnosticaron cáncer de próstata. Eh, yo con mi papá anduve batallando un poco porque ella se había hecho estudios, pero él no nos quería decir nada. Pero yo creo que uno como hijo conoce a los papás. Sí. Y yo tenía un presentimiento. Yo le pedí a Dios que lo dejaba en sus manos, porque pues prácticamente pues yo no sabía nada. Lo que hice fue apoyar a mi papá para llevarlo a médicos, hospitales, porque mi papá no quería, la verdad no quería, tenía miedo. Cuando le diagnostican el cáncer, para mí fue un golpe muy fuerte, porque en mi mente estaba mi papá y Montemorelos. O Por un sea, lado estaba, pasó Ofelia en México, en la Ciudad de México. así es, Todavía no habían llegado o no habían eh,
no se habían movido a Montemorelos. No, eso fue en enero del 2022, cuando yo empecé con mi papá en más estudios. Pero ya habíamos platicado mi esposo y yo de Montemorelos. Y como nosotros necesitábamos que nuestros hijos terminaran la escuela, como por junio, julio, teníamos pensado venirnos en esas fechas a Montemorelos. Mi esposo batalló un poquito. Él se comunicó aquí a Montemorelos con personas que conocía, pues para que le dieran una oportunidad de trabajo, igual para mí, porque era lo que necesitábamos. Un trabajo, pues para nosotros poder llegar y al menos tener de dónde solventar los gastos. Y en eso anduvo mi esposo y yo estaba con lo de mi papá. Después, cuando nos dicen realmente la gravedad de la enfermedad de mi padre, porque el tener cáncer de próstata llega a los huesos. Cuando me dicen esta noticia, me dio miedo, no les voy a negar, me dio mucho miedo, porque cuando entras a lo desconocido, te preguntas muchas cosas y dices, ¿qué va a pasar? El diagnóstico, la verdad, era el peor para mi papá. Mi papá ya empezaba a sufrir de dolores. Cuando mi padre ya no aguantó, tuvimos que internarlo en un particular. Lo operaron y pues de ahí nos dijeron que mi papá pues estaba ya tenía metástasis. Muy avanzado. Muy avanzado. El doctor de hecho habló conmigo y me dijo, tu papá ya tenía mucho tiempo con esto. Si lo hubiéramos detectado a tiempo, hubiéramos podido hacer algo. Pero yo cuando me enteré, pues lamentablemente fue tarde, porque mi papá nunca nos quiso decir que él estaba mal, pero más bien algo me decía que yo insistiera y poder ayudarle lo más que yo pudiera. Cuando a mi padre lo operan, fue en junio. Y después le hablan a mi esposo de Montemorelos, el profesor Primitivo, y le dice, ya está el lugar para que vengan a trabajar a Montemorelos. Fue en parte, una emoción grande, pero por otra, tenía a mi padre y tenía que dejar a mi papá. Creo que ha sido la decisión más difícil que he tomado en toda mi vida, porque yo dejé a mi papá hospitalizado. Nosotros nos teníamos que venir a Montemorelos. De hecho, a mi padre nunca le dije que nos íbamos a venir a vivir a Montemorelos. Yo tuve que venirme con mi familia, dejando a mi padre en ese estado. Porque yo sabía que si le decía que me iba a venir a vivir para Montemorelos, pues iba a ser un golpe muy fuerte para él. Cuando llegamos a Montemorelos por primera vez, que fue en el mes de julio, no, a finales de junio. Llegamos a finales de junio a Montemorelos. Llegamos sin nada, pastor, sin nada, sin nada. Llegamos a rentar una casa que pues mi esposo conocía a la persona de esta casa y nos rentó la casa, pero nos venimos en autobús con muy poquitas cosas, la verdad. Yo recuerdo que en ese mes que estuvimos aquí en Montemorelos, y les digo mes, porque fue un mes solamente que estuvimos en Montemorelos. En ese mes fue difícil el no ver a mi papá. Le hacía yo llamadas, pero mi papá decía, ¿cuándo vas a regresar, hija? Sé que te fuiste a trabajar por un mes, pero vas a regresar. Eso le dijo mi mamá. Yo decía, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya estamos aquí. Ya logramos un trabajo, tener un trabajo, porque entramos a trabajar al comedor los dos, mi esposo y yo. Él en ollas y yo en apoyo de cocinero. Ese mes fue muy difícil porque yo le pedía mucho a Dios que me dijera qué hacer. Ya estábamos aquí, pero pasaban los días
mi madre un día me habla y me dice: hija, necesito que te regreses. Tu papá necesita verte. Lloraba mi mamá, me decía: necesito que regreses a casa. Yo digo: pero ¿cómo le voy a hacer? Ya no me van a dar la oportunidad o no me van a esperar para poder seguir trabajando. Y la verdad no sabía, era algo incierto porque no sabía por cuánto tiempo mi padre iba a vivir, porque yo sabía que iba a ir mi padre, ya era una enfermedad avanzada. Yo sabía que tarde o temprano Dios lo iba a llamar. Entonces yo le dije a mi esposo: me tengo que ir. Yo le dije: quédate, solamente déjame yo ir a México, estar con mi papá y yo regreso. Recuerdo que mi esposo me dijo: no, 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 no te vamos a dejar sola. ¿Cómo te vamos a dejar sola en esta situación tan difícil? Bueno, pues la cuestión es que tuvimos que renunciar a nuestros trabajos. Y regresar a México. Regresar a México. Nosotros regresamos a México. Di malas fechas. Nosotros llegamos aquí a Montemorelos en junio. El 1 de junio empezamos a trabajar. Ya me revolví con las fechas. A finales de junio renunciamos. El 1 de julio llegamos a México nuevamente. Para el 7 de julio, yo estuve esa semana con mi padre. Para el 7 de julio, mi padre se quita la vida. ¿Cómo? Mi padre no aguantó más. Él dejó una nota donde puso que él ya no aguantaba más dolor, que no culpaba a nadie porque nadie lo hizo más que él. No supimos la verdad de dónde mi padre tuvo un arma de fuego, porque mi padre se dio un tiro en la cabeza. Cuando me hablan mis hermanas en la madrugada, no sabían qué había pasado porque todo estaba oscuro, no habían visto el arma, pensaban que mi padre se había caído porque él sangraba de su cabeza. Cuando yo llegué a casa, fue algo muy impactante para mí. El ver a mi padre agonizando, porque mi padre no falleció en el momento que se dio el tiro. Entonces, recuerdo que me arrodillé ante mi papá y le pedí a Dios que lo perdonara, porque sé que Dios nos da la vida y Él solamente sabe cuándo nos la quita. Pedí perdón a Dios, oré en ese momento con mi padre, agonizando. Creo que han sido uno de los momentos más difíciles que he vivido, porque yo sabía que se iba a ir mi papá, pero no de esta manera. Es algo que he tratado de vivir con ello y de pedirle a Dios que me ayude, porque no es fácil perder a tu padre de esa manera. No es fácil, nada fácil. Y yo recuerdo que pues tuve que hacer el trámite de todo de mi papá, de llevarlo al hospital agonizando, de saber que mi padre iba a fallecer en cualquier momento, de saber que tenía que pasar a verlo. Y así fue. Cuando mi padre fallece, a las 5 de la mañana, mi padre se había disparado a la 1 de la mañana. Pasé a verlo. Mi padre quedó totalmente deforme, porque con el disparo que se dio, él perdió sus córneas. Entonces, pues se imaginarán que fue para mí una situación muy difícil, muy dolorosa. Le doy gracias a Dios porque estaba mi familia y que Dios me mantenía de pie.
a pesar de lo que había vivido. Cuando pasa esta situación, enseguida mis 2 hijos, mi esposo y yo nos enfermamos de COVID. Estuvimos aislados en casa una semana, enfermos de COVID, los 4, aislados, y yo con el dolor de haber perdido a mi padre. Yo le decía a Dios: Señor, ¿por qué? ¿Por qué tanto dolor? Porque hemos pasado un camino lleno de tan difícil, lleno de lágrimas, de dolor, de angustia, de desesperación, pero Dios me respondía. Yo sentía tranquilidad. Aunque yo sentía mucho dolor, en parte sentía tranquilidad cuando yo oraba con Dios, porque como les comenté, la oración para mí es platicar con Él, platicarle, decirle cómo me siento y qué debo hacer, cómo le voy a hacer para salir de esta situación. Cuando nos recuperamos del COVID, pues nuevamente tuvimos que trabajar en la zapatería pequeña que dejamos en la cochera, pero pues sabemos que cuando perdemos a un familiar y sobre todo cuando es tu padre o tu madre, algo se muere aquí, algo se va, porque es de tu vida. Entonces, yo recuerdo que estudiaba, leía la Biblia y decía: Señor, dime qué hacer, porque ya nos regresamos, tuvimos que renunciar al trabajo y ahora qué vamos a hacer. Ofelia, hay en estos momentos tan duros de la vida, me hace recordar también parte de mi historia de pérdida, de esa magnitud en la familia. Y realmente me identifico con tu historia y reconozco que Dios es fiel y Él cumple su promesa que nos dice: no te dejaré, no te desampararé, contigo estaré en la angustia. Él no ha prometido librarnos de estos acontecimientos que el mundo vive, Así pero es, sí ha prometido acompañarnos y no dejarnos. así es, Entonces, es por eso y es muy importante que no estemos solos en momentos en estos momentos difíciles que pudiéramos pasar. Necesitamos formar grupos de oración. Y tú sabes, Ofelia, en este programa formamos grupos de oración. Hay un grupo de hermosas damas, las guerreras de la oración, quienes se gozan intercediendo por nosotros. Y quiero decirles que estas oraciones son fervorosas, sí, son fervorosas y sin duda alguna llegan al trono de Dios. Y, y son mejores aún de lo que pensamos o imaginamos, sí. aunque no siempre lo podamos discernir. Por eso invitamos a nuestros queridos amigos, amigas que nos ven, que nos escuchan, a que envíen sus pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla, que pongas tus peticiones para que juntos podamos orar. Y cuando yo los lea, cuando pasen la pantalla, tú puedas tener la oportunidad de unirte al grupo de oración, orando por estos pedidos de oración. Y así formar un enorme grupo que ilumine el mundo como está escrito en Apocalipsis 18, 1 y 2. Que ilumine el mundo entero. Es hora de que la gloria de Dios pueda ser vista y la única forma es en dependencia de su voluntad a través de la oración y el estudio de la palabra de Dios.
De esa manera estamos unidos. Recuerda que si estás pasando por una situación difícil, muy difícil, y quisieras que alguien orara personalmente, por favor deja ese mensaje y tu contacto en esos números de WhatsApp que están apareciendo en pantalla, y entonces alguien se comunicará contigo para orar personalmente, para orar, para estar contigo y no dejarte. Porque Dios es fiel, tampoco nosotros te dejaremos. Estaremos contigo en oración. De esa manera, Ofelia, sin duda alguna, la oración nos da esperanza, nos Sí, da fuerza para vivir. Aún en medio del dolor y el sufrimiento, el mismo dolor que todo el mundo pasa, pero con fe, con la fortaleza del Espíritu. Como Jesús confrontó el dolor que le avecinaba cuando en oración agonizó en el Getsemaní y dijo, no sea mi voluntad, Señor. sino la tuya. Y después de su sufrimiento hubo gozo y alegría. Y así es con nosotros, porque los planes de Dios son buenos y perfectos. Así es, Así pastor. que, Ofelia, ustedes regresaron de Montemorelos después de estar un mes allá y con trabajo, renunciaron a su trabajo, tuvieron que venir porque tu papá te necesitaba, tu madre te clamaba a ti para que regresaras y estuvieras allí. Así es. Creo que como hija hiciste lo mejor. Sí, Pero pastor. Dios en su infinita gracia no te ha dejado, no te ha desamparado, sabe cómo guiar a sus hijos y para revelar su carácter. Porque muchas veces sucede que somos autosuficientes. Muchas veces pensamos que podemos salir adelante, pero cuando todo está perdido, entonces Dios manifiesta su gracia y su poder, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Y este es un misterio que muchas veces no alcanzamos a comprender, pero que Dios, que es amor, sabe lo que significa sufrimiento, porque su propio Hijo lo pasó. Y mucho más intenso que lo que nosotros sufrimos. Así que, Ofelia, ¿qué pasó contigo, con la familia? Pues después de que pasaron los meses, pastor, que mi padre dijo que falleció en julio, nos enfermamos del COVID, pues tuvimos que volver a trabajar en la zapatería que les comento. Pero como fue pasando el tiempo, claro que yo sí sufrí en cuanto a medio insomnio, no tenía hambre, no quería comer, cuestiones así que yo nunca en mi vida había vivido, nunca. Pero toda la noche le pedía mucho a Dios que me diera fuerzas. Y también le di gracias a Dios porque yo le decía, Señor, si yo no te hubiera conocido, no sé cómo hubiera sido mi reacción al verme en esta situación. Yo creo que me hubiera vuelto loca. Y le di gracias a Dios que estuviera conmigo. Cuando pasaron los meses, pastor, fue complicado porque la verdad es así como que otra vez volver a agarrar el ritmo, otra vez volver a inscribir a los niños en la escuela, a que terminaran sus estudios. Mi esposo, yo me acuerdo que un día le dije a mi esposo, Oscar, nos tenemos que regresar a Montemorelos. Y él me dice, ¿estás segura? Le digo, sí. Solo me bastó estar un mes allá para poder entender que nuestro lugar es allá. Aquí ya no le encontraba sentido porque ya había venido a Montemorelos, ya había trabajado. Entonces yo decía, ¿qué me espera aquí? ¿Qué vamos a hacer?
nosotros necesitamos salir adelante con nuestros hijos, aún en medio del dolor, de las tragedias que vivimos como seres humanos todos. Teníamos que seguir adelante, no podíamos detenernos en el camino. Recuerdo que mi esposo me dijo: "Es que otra vez volver a hablar, van a pensar que estamos jugando". Y a lo mejor, de alguna manera pensaron que nosotros no queríamos trabajar porque nada más estuvimos un mes, pero es que la realidad fue esta, lo que nos orilló a regresar a México y, pues, vivir esta situación. Recuerdo que mi esposo insistía y yo también. Recuerdo que insistí en hablarle a la licenciada Gaby Lavado y ella sabía mi situación y yo recuerdo que le decía que me diera otra oportunidad. Y ella me decía: "Vamos a ponerlo en oración", porque, pues, no es fácil encontrar un espacio, un lugar en el trabajo. Fui paciente, fui paciente y perseverante, porque dejaba pasar tantito el tiempo y volvía otra vez a hablar, Hablar. Ujú. y volvía a hablar, y mi esposo igual. Después de esto, pastor, después de insistir, viene otra pérdida. En el mes de mayo del 2023, fallece mi suegro, que fue una pérdida muy terrible también porque, pues, es algo que no esperábamos nadie. Eh, Dolorosa, mi suegro, una persona maravillosa. Y fue en mayo, entonces decíamos: "Dios, ¿por qué otra vez volver a vivir este dolor? Volver a pasar por esto que de verdad no se le desea a nadie". Mi esposo estaba destrozado. Y en junio, casi a finales de mayo, porque mi suegro falleció a principios de mayo, a finales de mayo recuerdo que me habla la licenciada Gaby Badó y me dice: "Ofe, ya está el trabajo, ya está el lugar". Y recuerdo que le dije a mi esposo: "Dios es perfecto en todo lo que hace, porque si Él nos regresó a México, fue para habernos despedido de nuestros papás, Exacto. porque yo por más que le buscaba, esa era la respuesta. Dios nos permitió regresar a México para despedirnos de nuestros papás y que nos vuelva a dar otra oportunidad Dios en regresar a Montemorelos". Nuevamente estábamos tristes y contentos a la vez. Dos sentimientos que se enlazaban y decía: "Dios". Esta vez recuerdo que nos venimos a Montemorelos. Le dije a mi esposo: "Nos vamos". Me dice mi esposo: "Pero es que yo no tengo trabajo, nada más tú tienes trabajo, ¿qué vamos a hacer?". Y yo recuerdo que le dije: "No pasa nada, a ver cómo le hacemos, pero el lugar ya está, y si no aprovechamos en irnos, ya no va a haber otra, porque Dios nos está regresando allá, y si nos está regresando es porque allá tenemos que estar". Qué, qué, Recuerdo que mi qué hija no nos. valiente, Ofelia, qué valiente. Yo solo digo benditas esposas tan valientes, donde quiera que estén, que se atreven a hacer la voluntad de Dios y digamos, a luchar por sus hijos, por la Sí, educación cristiana de sus hijos, que, que están dispuestos a moverse, a dejar todo. Benditas, benditas esposas y, y padres, ¿verdad? Gracias sí. por, por esa maravillosa fe que Dios te ha dado y te ha dado
esperanza fuerte. Sí, Así que convenciste a tu esposo. sí, recuerdo que me decía, es que no nos va a alcanzar, haciendo cuentas uno como papá, ¿verdad? Pero al principio me dio miedo, pero algo muy dentro de mí me decía, te tienes que ir. Allá es donde tienes que ir. Yo recuerdo que empecé a buscar cajas, a empacar de poquito de todo. Nos trajimos, nos venimos en una camioneta que esa camioneta se la obsequió mi suegro a mi esposo, se la regaló en un cumpleaños. Y yo recuerdo que le dije a mi esposo, vamos a meterle todo lo que quepa, todo lo que más podamos meterle a la camioneta. Nos venimos a Montemorelos en la camioneta. Recuerdo que no teníamos dónde llegar, porque no teníamos dónde llegar. Y volvimos a regresar a rentar en la casa que habíamos dejado anteriormente. Ahí se habían quedado unos hermanos y ellos ya se iban y nosotros íbamos llegando. Todo calzó muy bien. Sí. Entonces, recuerdo que medio año mi esposo estuvo sin trabajar, no tenía trabajo en la uni. Él, como es diseñador también, él dijo, voy a trabajar en internet. Y primeramente Dios, pues de aquí, siempre ha sido una persona muy luchona. Y lo que se propone lo hace. Y así fue, pastor. Yo estuve trabajando ese medio año solamente con mi sueldo, sobreviviendo con mi sueldo y con lo que mi esposo podía sacar de sus ventas de internet. Gracias a Dios que hermanos nos ayudaron. Hermana, tengo una mesa, ¿le sirve? Hermana, tengo un colchón, ¿le sirve? Despensas. Nos ayudaron con despensas. Amén. Yo lloraba de alegría Amén. porque yo decía, Dios, gracias. Gracias porque no nos dejó. Amén. Nunca. Ni los va a dejar, porque Él es fiel. Y déjeme comentarle, pastor, que mi hija no se vino con nosotros. Mi hija, ella decía que no quería venirse a Montemorelos, que ella quería estudiar en México, pero ¿sabe qué hice? Dejárselo a Dios. Y yo le dije, está bien, hija, espero que pronto nos alcances. Cuando estábamos aquí en Montemorelos, pasando como un mes y medio, nos habló y nos dijo, mamá, ¿puede venir por mí? Amén, amén. Me dio mucho gusto, mi esposo fue por ella y hoy por hoy Dios ha obrado en ella porque es una niña feliz, está estudiando su carrera de comunicación, le gusta mucho su carrera y yo le doy gracias a Dios porque obró en ella. No me desesperé, no me traté de no enojarme porque dije, ¿cómo le hago para llevarme a mi hija? Pero Dios nos contestó y yo soy muy feliz estando aquí con mi familia. Amén. Hoy por hoy, pues mi esposo tiene su trabajo, mi hija está estudiando, mi hijo también. Ahí la llevamos porque pues lo que teníamos lo dejamos en México y aquí es volver a hacernos de nuestras cosas. No ha sido, no ha sido fácil, pero tampoco no ha sido tan complicado porque gracias a Dios nos seguimos rodeando de gente buena, hay gente buena todavía en este mundo, Amén. Así es. Amén. que llegan, te apoyan, ven tu necesidad y de esa manera es como nos contesta Dios. Así es. De esa manera es como Él nos contesta y nos dice, tranquila, no pasa nada, porque Él nos ha dicho que todas nuestras cargas se las dejemos a Él. Todos esos problemas que para nosotros son difíciles, no le encontramos solución. Él sí tiene una solución. Amén. Amén. Y Así. así es como estamos aquí hoy por hoy. Amén.
y Dios les seguirá bendiciendo, acompañando, y ustedes mirarán la generosidad de Dios, porque Dios es abundante, sumamente bondadoso. Si Sí, no nos ha negado a su propio Hijo, menos nos va a negar todo lo demás, para nuestro bien, para así, alcanzar la plenitud y poder reflejar su carácter al mundo. Este mundo que necesita precisamente de la manifestación de la gloria de Dios y lo quiere hacer a través de sus hijos en este mundo. así es. Por eso, Ofelia, en este canal acostumbramos a orar y por eso invitamos a todos los que nos están mirando, nos están viendo o oyendo, que envíen sus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla. Y nosotros vamos a orar durante toda esta semana, cada día, para que Dios manifieste su gracia en medio de la situación que estés viviendo. Te invito a unirte a este grupo junto con las guerreras de la oración. Y repito, si estás pasando por una gran necesidad donde necesitas una oración en particular, escribe en el WhatsApp que está pasando en pantalla y deja tus datos y tu necesidad, que alguien se comunicará contigo para auxiliarte en esos momentos de necesidad. Así que mientras escuchamos una melodía que nos elevará hasta el trono de la gracia de Dios, envía tus pedidos de oración, que vamos a orar en el programa. Con sin igual amor Cristo me ama, su dulce paz en mi alma derrama, y por salvarme su vida dio. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Por mis pecados fui condenado, mas hoy por Cristo soy perdonado. Del hondo abismo me levantó, ya pertenezco a Él. Ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Mi corazón palpita de gozo, Cristo es de Dios, el don más precioso. Por redimirme su sangre dio. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Cuán pura y fiel es su amistad. Podemos disfrutar de esa amistad con Dios aquí en la tierra y continuar por toda la eternidad cuando Él venga y resucite a los suyos. Tenemos algunos pedidos de oración muy importantes. Recuerden que estuvimos orando mucho tiempo
por Martita Aque. Martita ya descansa en el Señor, en las mejores manos del universo. Hasta la venida gloriosa de Cristo volveremos a vernos, porque esto es solo un hasta luego. Volveremos a vernos. Suplicamos el consuelo y fortaleza para Andrea Aque y toda la familia que están en estos momentos sufriendo esta pérdida momentánea de su ser querido. También continuamos orando por la familia Sosa Lastra, Toda la familia sufre también esta pena. Nuestro querido amigo, pastor Daniel, pues ya descansa en el Señor. El pastor ha servido durante mucho tiempo a Dios y a la iglesia, y pues ya descansa también en el Señor hasta la bendita venida de Jesucristo. Oremos pues por la familia Sosa Lastra. Y recibimos los siguientes mensajes. Lorena nos dice lo siguiente: les pido un favor, oren por mí, pues me siento hecha pedazos. Mi situación sigue siendo muy dura y triste. Siento que Dios aún guarda silencio, y eso, hermanos, duele mucho. También les pido oración por mi sobrino Gus, para que Dios se manifieste en sus decisiones, le dé sabiduría y lo guíe por el camino del crecimiento espiritual. Amén. Gracias por las guerreras de la oración. Que Dios las bendiga y proteja. Apolinar Hernández, ruego oremos por una amiga, Liliana. Será intervenida quirúrgicamente el 14 de noviembre. Vamos a estar orando, Apolinar, por Liliana. Chatis, pido oración por el rancho de mi madre, Zoila González, para que el Señor proteja el ganado de toda plaga y bendiga cada vientre para honra y gloria de Dios, nos dice. También pido fe para sacar adelante el rancho de mi mamá, Alicia Luis, y para que nada me aparte de congregarme y seguir firme en los caminos del Señor. Amén. Chatis, que Dios te conceda esta oración y puedas ver la gloria de Dios. Juanita Carvajal, desde Veracruz, buenas noches. Escuché el testimonio de Ofelia y sigo orando de la ofrenda y sigo orando. Le pido por favor que sigan orando por la salud de mi esposo, la mía y la de mis hijos, así como por nuestra vida espiritual. Claro que sí, vamos a estar orando. Celia Silva Mendoza, buenas noches, pido oración por mi salud para que Dios ponga su mano sanadora sobre mí y me fortalezca cada día. Nuevamente un mensaje de Smarter Option. Por favor, les pido una oración muy especial por mi abuela Emadelia, mi hermana Wendy, mi mamá Changel, dice mamá Toya, y mi hija Isamara, Masi, el caballero Raúl, Gerardo y su papá Leopoldo y Leslie Sofía. Bueno, que Dios les cubra con su amor. Amén. Lourdes Rubio, pido oración por Xiomara, quien está embarazada y desea tener su bebé con la bendición de Dios, ya que ha perdido 2 embarazos anteriormente. También pido oración por Carmita, quien tiene una uña infectada. Ella es diabética y necesita que Dios le conceda sanidad y fortaleza. Muy agradecida con Dios porque escuchó nuestras oraciones por mi sobrinita Aleja, quien estuvo enferma de asma y se complicó con neumonía, pero gracias a Dios hoy le dieron de alta. Amén, amén, amén.
Priscila Tolosa, por favor oren por mi salud, ya que tengo cáncer. Pido a Dios que tenga misericordia de mí y restaure mi salud para la gloria de su nombre. Estaremos orando por ti, Priscila. No te vamos a dejar. Aférrate a Dios y encuentra la paz y el gozo de su presencia. No importa las circunstancias, Dios sabe, Dios conoce. Magali Cabezas, hermanos, pido por favor que sigan orando por mi sobrina Heidi para que Dios la libere y por mi hermano Bolívar para que entregue su vida al Señor. Cecilia Vázquez, por favor oren por la salud de la hermana Tudela Bacaya. Aquí está en UCI, dice, que Dios haga su voluntad. Amén, Cecilia. Eva Chontal, pido oración por mi familia, por mi hija, su esposo y su hijo, para que Dios los bendiga y los guíe. María Ávila, pido oración por mi salud, por la salud de mi hijo, para que Dios nos conceda fortaleza, sanidad y paz en todo momento. María Gloria, por favor oren por mi mamá, que tiene neuralgia trigeminal y tiene mucho dolor. Vamos a estar orando. Ofelia Avendaño, pido oración por mis hijos Teresa Cruz, Manuel, Enrique, Gilberto y Alba Cruz, para que regresen a Cristo y escuchen el llamado de Jesús. Amén. También por la vida espiritual y por mi hijo Enrique, que está pasando por dificultades en su matrimonio, para que Dios haga su voluntad. Ruego por mi hijo Manuel, quien necesita un trasplante de riñón y actualmente se está dializando, que el Señor provea un donador. Vamos a estar orando por estas peticiones, Ofelia. Carmen Gómez desde Lima, Perú, un saludo para ti, Carmen, buenas noches. Pido oración que me incluyan en sus oraciones por mi salud. Tengo bronquiectasia, dice, pero sé que la mano poderosa de Dios puede sanarme y restaurar mi salud. Dios los bendiga. Estaremos orando por ti, Carmen, y que Dios ponga en ti la paz y, ¿por qué no, el gozo de su presencia en tu vida en medio de esta situación? Andrea, les pido oren por mí. Andrea Pantí, porque estoy pasando por un momento muy difícil tras el fallecimiento de mi mamá, Marta, que necesito fortaleza y consuelo de parte de Dios. Ya estamos orando por ti, Andrea, no te vamos a dejar, estaremos orando por ti. Ofelia, ¿quisieras orar por estas peticiones, por favor? Yo les pido a todos los que están en el programa, por favor, inclina tu rostro. Vamos a orar al Dios de lo imposible, quien es nuestro Padre amante, que está en los cielos y aquí en la tierra también por su Espíritu, en cada corazón que le ha recibido como Salvador y Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Amén. Señor, al escuchar estas peticiones, Señor, te pido de favor que tú las escuches. Amén. Que les des respuesta a cada uno de mis hermanos que tienen las necesidades de enfermedad, Señor, de sanación, de que perdieron a un familiar, Señor. Lo he vivido. Y tú has estado conmigo, Señor. Amén, Señor. Que tu mano poderosa, Señor, los abrace, les puedas dar paz, tranquilidad, Señor. Y cuando tú sepas que es el tiempo perfecto, Señor, les darás respuesta a todas sus preguntas. Sana los corazones de mis hermanos. Amén. Amén. De todas las aflicciones que tienen, Señor, que los caminos que pasamos son difíciles,
pero estando contigo, Señor, la vida es más fácil, Señor, y que no perdamos esa fe. A Amén. pesar de todo, Señor, de todo el dolor que vivimos todos los días. Que tú seas, Señor, el que esté todos los días presentes para que mis hermanos sepan y sientan, Señor, que tú no los has abandonado. Amén. Porque tú has prometido, Señor, que todas las cargas te las dejemos a ti. Que así sea, mi Señor. Que tú respondas a cada una de las oraciones de mis hermanos. Amén. Y gracias, Señor, porque por medio de este programa podemos dar testimonio de que tú, Señor, estás con nosotros. Amén. De que tú no nos abandonas y tú lo prometiste y así ha sido, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y también por todo lo que nos quitas. Porque aunque nos quites, Señor, personas que amamos, tú solamente sabes, Señor, por qué. El día de mañana tendremos respuesta de ti, Señor, y agradecemos infinitamente el amor que nos das, Señor. Aunque a veces mis hermanos duden que tú seas quien esté todos los días con ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Ofelia, por esta hermosa oración que surge de tu corazón, porque tu corazón simpatiza con las necesidades de aquellos que han enviado sus mensajes a este programa y de muchos más que por alguna razón no llegaron acá al programa, pero que Dios sí conoce, y eso es lo más importante. Ofelia, deseamos de todo corazón que Dios siga guiando tu vida, tu familia, Gracias. y prosperando en todas las cosas. Muchas No te puedes gracias. pedir, pero no sin antes que nos digas una promesa para que la hagamos nuestra en oración durante esta semana, para que sea nuestra promesa también. ¿Cuál es esa promesa? Bueno, es primera de Crónicas 16:34. Es muy cortita, pero muy bonita. Dice: dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Señor porque Él es bueno. Sí, Porque siempre hay motivos para agradecer a Dios, ¿cierto? Aún así es. en medio, como tú lo has mencionado, de la pérdida, del dolor, de la enfermedad, nuestra mente está focalizada en Él, de tal manera que todo lo que nos ofrece de su amor generoso, de su corazón abundante, pues nosotros debemos alabarle y bendecirlo para que nuestra mente se centre en Él, en adorarlo, porque es como un perfume que se eleva hasta el trono de la gracia de Dios, que finalmente cantaremos de alegría, pero ya en aquel mundo ya sin dolor, ni sufrimiento, ni nada que pueda, digamos, limitar nuestra alegría. Será una alegría eterna. Y ese Así es es. nuestro más grande deseo para ti, para tu familia, para todos los que nos están mirando, oyendo. Gracias, Ofelia, que Dios te abunde en bendición. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación y espero que pues lo que haya platicado con todos ustedes les ayude y que no se desanimen y tampoco pierdan la paciencia. Dios es bueno y Él siempre va a estar con nosotros. Amén, amén. Gracias, Ofelia. Gracias, Gracias a pastor. ustedes también, queridos amigos, por estar con nosotros. Queremos que ustedes puedan centrarse en aquel que todo lo llena, aquel que con Él todo lo demás es accesorio. Él es el centro de la vida y solamente vivimos en este mundo para poder, digámoslo así, introducirnos en el reino de los cielos, porque allí será eternidad, pleno gozo,
plena alegría. No, por favor, no desistas de tu fe. Afirma tu fe en el Señor, que Él ha prometido: no te dejaré ni te desampararé. Yo me despido de ti con la bendición que solo Dios sabe darte. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén.